realizar, Señor, sea de grande bendición para nuestra vida. Señor, que esto quede guardado en la tabla de nuestros corazones. Gracias, Padre eterno, Dios lleno de amor, lleno de misericordia. Tú, Jehová, añade la bendición a esta congregación, a esta iglesia, y todos se vayan contentos y felices. Gracias, Padre eterno. Hasta el último culto que vamos a hacer, proclamamos la unción de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno. Todo esto te lo pedimos a través de tu Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Tome sus asientos. Que el Señor les bendiga grandemente. Le vuelvo a decir una vez más, siéntanse en su casa. Esta es su casa. Yo siempre le digo a la congregación, si yo voy a nuestra iglesia, es mi casa, porque somos hermanos. Amén. 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 No tengo por qué sentirme ajeno si somos los mismos que alabamos al Señor. Que el Señor les bendiga grandemente y estamos a sus órdenes. Hermano Alexis, usted ya todos hemos conversado y está todo ya trabajando para que esto sea un éxito. Y no me queda sombra de duda que Dios va a estar todo el día como ya está con nosotros. Hay un culto a las 6 donde va a llegar la mayoría de la iglesia y podamos gozarlo en la presencia del Señor. Que el Señor le bendiga grandemente, mi hermano, en este lugar. Gloria a Dios. Señor bendiga a nuestro pastor. Amén. Su congregación, bendiga este lugar. Y de esta manera damos por abierto este seminario, amén, en el cual vamos a estar hablando de las misiones, vamos a estar hablando de las religiones de otros lugares, hermanos, así que hay mucha información para que usted pueda guardar toda esa información y después compartirla con aquellos que no la conocen. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a cantar, hermano amado, y luego ya vamos a estar entregando a nuestro hermano Alexis en este lugar. Amén. Allá en el monte Oreb, la zarza ardía. Allá en el monte Oreb, la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Quería saber y no se consumía. Quería saber. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas tierra santa es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas tierra santa es. En el Salmo 133, la Biblia nos dice cuán hermoso es. Los hermanos juntos en armonía y cantando alegre, porque Dios está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor. Él está aquí, milagros quiere hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor. Él está aquí, milagros quiere hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Reunidos estamos hoy aquí y juntos alabaremos al Señor. Los hermanos juntos en armonía y cantando alegre, porque Dios está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor. Él está aquí, milagros quiere hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor. Él está aquí, milagros quiere hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Demos la gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Quiero dejar en este lugar a nuestro pastor Moisés Alarcón para que él nos salude también. Saluda a nuestro pastor, a la congregación. Y él tenga la responsabilidad de entregar este lugar a nuestro hermano Alexis Cañuelas.
al Señor, hermanos. Pues gracias a mi Dios, a mi Señor. Pilla la tecnología de repente. Él ha sido bueno, Él ha sido misericordioso. Nos ha permitido llegar a este lugar maravilloso. Nunca me imaginé que el pastor tenía esta bendición tan hermosa, tan linda. Ah, gloria al Señor. Aquí hay que tener chequera para comprar esto. Pero como Dios es el dueño del mundo y del oro de la plata, se lo han llegado así a mi pastor Juanito y ellos se están levantando la bandera del Señor en alto. Así que gracias, pastor Juanito, por recibirnos junto a su esposa, a sus hijos, a los miembros de esta iglesia. Ay, le alabamos al Señor porque Él ha cuidado nuestra salida. Lo declaramos en Temuco, Señor, como lo dijo el salmista, tú cuidarás nuestra salida y también de nuestro regreso. Y hoy día agradecemos al Señor porque Él nos cuidó en la carretera. También saludamos a mi pastor Víctor, junto a mi hermano Jonathan, a mi hermano Andrés, que están con nosotros. Sin duda también Dios les guardó, les ayudó y es una bendición estar en este lugar. Que este tiempo sea hermoso, hermanos. Si me permiten un minutito más, hace 8 años atrás o 10 años atrás, cuando llegó un matrimonio, me dijo: queremos hablar con usted y sentemos un llamado a las misiones. Mira, hermano, le dije: yo no tengo idea de las misiones. Pero si tú, Dios, ha puesto esto en este corazón, no voy a ser yo quien me voy a oponer para que tú desarrolles lo que Dios ha puesto en tu corazón. Así empezó el trabajo de la misión en Padre Las Casas y empezaron a sumarse de a poquito hermanos. Hay hermanos que han estado viajando al África. En un principio trabajaron con una organización que se llamaba, hermano Cristian, ¿cómo se llamaba? Misión África. Ellos el matrimonio que son los pioneros en Padre Las Casas. Pónganse en pie para ver si alguien los conoce. Ellos son los pioneros allá, ellos fueron los que me llegaron con la noticia. Gracias, hermano, Dios les bendiga. Estuvieron trabajando varios años con Misión África. Ellos fueron 1, 2, 3 o 4 veces al África, específicamente a Kenia. Ellos trabajaron con niños huérfanos, nos trajeron imágenes escalofriantes de niños muriéndose en la calle. La gente pasaba por el lado de ellas. Me parece que es tan natural ver morirse un niño de hambre allá, hermano. La guerra, hermanos, los huérfanos están por doquier. Y así se instaló o se inició el proyecto de misión entre las casas. Después se han ido sumando otros hermanos, el hermano Alexis con su esposa también. Han sido referentes en este departamento, en este grupo, y así otros hermanos que... y bueno, los que no hemos salido, hemos estado apoyando en la oración y en alguna medida también aportando con un grano de arena, porque esto no se mueve solo con glorias a Dios, ¿no? Esto se mueve con dinero, con recursos, y gracias al Señor por esta bendición. Yo creo que la meta es, hermanos, que nosotros tenemos un lindo nombre: Misión de la Iglesia del Señor. Amén. Ojalá que este nombre, principio, misión, podamos hacerlo realidad en nuestras vidas y algún día esto pueda, hermanos, llevarse, o los pastores puedan abrir las puertas como lo ha abierto mi pastor Juanito. Así que deseamos que sea un tiempo hermoso en la presencia del Señor. Amén. Estas son las banderas, hermanos, de diferentes países. Pensar que en cada país hay un hermano de los nuestros. Hay gente que comparte nuestra fe. Hay gente que comparte, hermanos, la fe que hay un solo Dios, hermanos, y que vamos caminando para el mismo lugar, ¿no? Deseamos que Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad. Y este es mi saludo, y que Dios bendiga a todos los hermanos también de Temuco y a los de este lugar. Dejo a mi hermano Alexis en este lugar, entonces, en el nombre del Señor. Él es el presidente del Departamento de Misión en Temuco, de la iglesia, así que Dios te bendiga a nuestro hermano. Gracias, pastor. Ya que hablaron 2 pastores, yo no quería dejar la oportunidad de igual pasar, así que darle un saludo a nuestro pastor Víctor. Por favor, nuestro pastor Víctor también nos acompaña desde Temuco. Pase, por favor, para que nos dé un saludo. A nosotros nos tienen el tiempo cronometrado, así que todavía no me cronometre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición poder estar con ustedes. Bueno, veníamos 5 hermanos, el matrimonio más que nos acompañaba. Nos queda un minuto. Estamos al aire, ¿no?
y no pudieron venir porque un familiar de ellos estaba muriendo en Santiago y después se empezó a recuperar. Así que, entre comillas, por supuesto, porque después tienen que enseñarle a comer, a caminar a futuro si no le da más vida. Así que ellos van a tener que cuidarlo, por eso por motivo no nos acompañaron. Pero andamos tres hermanos, Jonathan y Andrés, que no hemos venido con la presencia del Señor, por supuesto. Nos alegra estar con ustedes, venimos a aprender, a eso venimos. Así que todo lo que se haga aquí para nosotros va a ser hermoso, maravilloso. Gracias, Alex, Dios te bendiga. Gracias, Pastor Víctor, nos acompaña de Temuco entonces. Y damos gracias a Dios a todos los que están asistiendo el día de hoy. Así que en sus manos tienen, yo sé que la gran mayoría tiene un cuadernillo. Así que a algunos quizás les gusta anotar apuntes, anotar algunas citas. La gran mayoría de las citas bíblicas ya están en el cuadernillo. Entonces, para que sepan eso. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar inmediatamente. El primer tema se llama Bases Bíblicas para Misiones. ¿Ya? Ya. Antes de comenzar, yo quiero presentarme, porque, bueno, soy de Temuco, los de Temuco me conocen, pero no necesariamente los hermanos de casa. Mi nombre es Alexis Cañuleo, ¿ya? Y yo le voy a explicar algo para contextualizar la importancia de las misiones. Yo le voy a explicar el significado de mi apellido. No sé si alguien sabe el significado de mi apellido, no sé si usted conoce el significado de su apellido o el origen de su apellido. Ya, ustedes no participan porque ustedes saben. Ya, pero Pan, por ejemplo, viene de Pangui, ¿cierto? Que sería como, de acuerdo a lo que yo sé, como el león, el puma, y el Pan, perdón, Mari, es 10 leones, 10 pumas. Ya, el hermano está muy bien informado. Ya, muy bien. Nuestro pastor, 10 pumas. Él es nuestro pastor acá del cabello de la casa. 10 pumas. ¿Cierto? Así que un hermano poderoso en el Señor, un pastor poderoso. Pero no alcanza a ser león de Judá todavía. Es puma. Ya. Mi apellido es, al igual como ellos, que se divide en dos partes. Canio, que de acuerdo a los más eruditos antiguos, que algunos tienen diferencia, vendría siendo como una ola. ¿Ya? El movimiento del agua. La cresta del agua podría ser, algunos lo definen. Y Leo es como la contracción de Leufu, que es río. Entonces, ¿qué vendría siendo? ¿Ah? La Camila, que estaba muy atenta, dijo que es ola de río. ¿Sí? Entonces, muchos de estos apellidos no son al azar, ¿cierto? Por ejemplo, muchos de ellos están asociados a un lugar geográfico donde la persona se autodenominó o se autoimpuso un apellido. No sé si usted sabía que los apellidos mapuche, nuestro hermano aquí sabe mucho, no existen hace más allá de 200 años. Creo que existen hace 150, 100 años. Y en 100 años, ¿cuántas generaciones han pasado? No, más de una. Pero si empezamos a sacar la cuenta, no han pasado más de 4. No han pasado más de 4 generaciones. Por lo tanto, si yo hago una regresión en el tiempo hacia atrás, en mi línea genealógica, yo digo que es muy probable que mi bisabuelo haya inventado su apellido. O en su defecto mi tatarabuelo, el papá de mi bisabuelo. Porque en ese instante el registro civil le dijo, usted tiene que tener, a partir de este año, que puede haber sido en 1850 en adelante, me parece mucho, usted tiene que tener un nombre y un apellido porque usted es ciudadano chileno. Y el mapuche dijo, chuta, yo no tengo apellido. Y muchos de ellos se tuvieron que inventar literalmente un apellido. Y muchos que tenían un nombre, y su nombre derivó en apellido. Por eso que de repente hay algunos nombres que dicen, uy, pero ese es un apellido. Claro, porque originalmente ese apellido era un nombre. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que la identidad de uno es muy importante. Uno tiene que saber quién soy yo, como humano, como ciudadano chileno, como mapuche, como sea, y quién soy yo en Cristo. Yo quiero que por favor abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo, ¿ya? En el capítulo 1. Antes de que la abra, ¿quién sabe qué está en el capítulo 1 de Mateo? A ver. La genealogía de Jesucristo. ¿Qué es lo que es la genealogía? Precisamente lo que estábamos explicando ahora. Es como conocer nuestra identidad, nuestra raíz, ¿cierto? Jesucristo nació de una mujer, pero concebido a través del Espíritu Santo. Tenía una naturaleza humana, pero también una naturaleza divina. Y él descendía no de cualquier persona. ¿De quién descendía él? De acuerdo a lo que dice la Escritura. De David. De David. ¿Y David de quién descendía? De Judá. Claro, de Isaí, su padre.
venía de la línea de Judá, ¿cierto? Pero lo más importante es que nosotros sabemos que Jesús tenía una identidad terrenal y una identidad divina. ¿Y sabes qué tiene que ver esto con misiones? Una vez un hermano misionero contaba que estaba evangelizando una etnia no alcanzada, que se llama una etnia que no había escuchado de Cristo antes. Y le estaba evangelizando a través del Evangelio de Mateo. Entonces, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a leer el libro de Mateo y comenzaron a leer algo que para muchos de nosotros resulta fome de repente. ¿Qué me importa a mí la genealogía? Un montón de nombres. Entre medio está Isaí, David, hasta hay un Salmón entre medio extraño. ¿Ya? ¿Qué importa? Y sabe que este misionero contaba que los hermanos de esta etnia comenzaron a preocuparse, porque el misionero le decía, mire, este es el linaje de Jesucristo, el linaje de la salvación. A través de ese linaje vino la salvación al mundo. Entonces los hermanos que estaban escuchando esta historia se empezaron a preocupar por qué. Y el misionero no se explicaba por qué. Y ellos le explicaron por qué estaban preocupados. ¿Y sabe cuál era su preocupación? Que comenzaron a revisar la genealogía de la salvación y sus nombres en particular, no estaban. Entonces ellos se preocuparon mucho. Pastor, le dijeron, misionero, ¿cómo lo puedo hacer para que mi nombre esté en la genealogía de la salvación? Y ahí viene todo lo que nosotros sabemos. Porque nosotros yo creo que todos los que estamos acá sentados somos cristianos, ¿cierto? Algún día hemos levantado nuestra mano cuando el pastor hizo el llamado, nos hemos rendido, hemos declarado, ¿cierto? Pero estos hermanos que estaban escuchando ese mensaje de este misionero no habían entendido aún de que, claro, quizás su nombre no va a estar nunca en el libro de Mateo, ¿cierto? Pero sí puede estar un día en otro libro, más importante aún, que es el libro de la vida. Entonces la pregunta que yo podría hacerle a usted, yo creo que no hay inseguridades, sino que somos plenamente seguros de que mi nombre ya está inscrito en ese libro, ¿cierto? El hermano Sergio sabe que su nombre está inscrito ahí, ¿o no? Seguramente va a haber un apartado especial ahí, todos los 10 Pumas ahí van a estar. Va a tener un capítulo especial. Y yo creo que el Señor, de hecho, la voluntad del Señor Jesucristo era que todo nombre esté inscrito en ese libro. De hecho, por eso Él vino. Porque si Él no hubiera venido, quizás ninguno de nuestros nombres estaría inscrito. Amén. Vamos a avanzar. Definiciones. Misiones. Vamos a ver algunas definiciones porque realmente nosotros tenemos distintas percepciones de lo que significa. Misiones es proclamación de la salvación de Jesucristo. Lo que acabamos de ver en Mateo. ¿Qué puedo hacer yo para que mi nombre esté en la genealogía de la salvación? Para yo conocer eso, alguien me lo tiene que haber dicho. Y precisamente lo que hacen las misiones es transmitir ese mensaje. Misiones mundiales. Trabajo misionero cruzando límites y fronteras. Yo le quiero decir a usted, Pastor Juan, Sergio, Karen, que ustedes están haciendo misiones hoy en día. Amén. Porque ¿qué significan misiones? Proclamar la salvación de Jesucristo. En algún sentido viene siendo un sinónimo de evangelismo, proclamar. Entonces muchas veces nosotros como cristianos de repente no tenemos el conocimiento acabado y creemos que ser misionero es exclusivamente cruzar fronteras, tengo que ir a África, a Europa, a Asia, y si no hago eso no soy misionero. ¿Sabe que al final todos somos misioneros? La diferencia es que hay algunos nomás que hacen misiones mundiales. Y en la misión mundial es un trabajo que cruza fronteras, como dice, que cruza límites y fronteras. Y aquí vemos muchos países. ¿Quién de ustedes me puede mencionar al menos 5 banderas de las que se ven acá? ¿Reconocen al menos 5 banderas, no? A ver, nómbrenme algún país. Marruecos, ¿ya? Francia, Japón, España, Corea, Paraguay, Corea, Turquía, Afganistán, Irak, Corea del Sur, Suiza. Hay muchas banderas, ¿cierto? Cada una de estas banderas representa un país, un límite. Más tarde vamos a tener el testimonio de nuestra hermana Andrea que estuvo en India, ¿cierto? Vamos a tener el testimonio de nuestro hermano Pablo que estuvo en Tailandia, nuestro hermano Cristian que estuvo en Kenia, y así. Vamos a ir escuchando testimonios. Siguiente. ¿Quién es un misionero entonces? El que hace el trabajo misionero cruzando límites y fronteras. Los grupos étnicos. Un grupo que se identifica por su idioma y forma de expresión de vida y cultura. Aquí una pregunta para que entendamos el concepto. ¿Cuántos grupos étnicos creen ustedes que hay en Chile? 3. ¿3? A ver, ¿cuáles? Los mapuches, ¿Sí? aymarás ¿Ya? y los rapanui. ¿Sí? Al menos 3. De hecho hay más, pero los otros son tan minoritarios que de repente incluso hasta nosotros se nos olvida. Pero huilliche, pero en algún sentido el huilliche es la derivación del mapuche, pero del sur, ¿cierto? Amén.
Quenche también. Pehuenches son los mapuches de la zona andina, cordillerana. Pero al menos 3 grupos étnicos grandes en extensión en Chile. ¿Ya? Eso es un grupo étnico. Y hay grupos, dentro de los grupos étnicos hay algunos grupos que se consideran no alcanzados. ¿Qué se entiende como no alcanzado? Un pueblo que por su propio esfuerzo, sin apoyo de afuera, no puede alcanzar a su gente con el Evangelio. Pregunta nuevamente. De los 3 etnias que acabamos de nombrar de Chile, mapuches, Rapanui y aymaras, pregunta, de acuerdo a esa definición, ¿estos grupos étnicos han sido alcanzados por el Evangelio, sí o no? ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Sabe qué? Hay una forma práctica de saber si un grupo ha sido alcanzado o no. Hay algunos que determinan que hay 3 componentes o 2 componentes para determinar si el pueblo ha sido alcanzado o no. Fíjese que el hecho que esté alcanzado no significa que esté totalmente evangelizado. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que el pueblo mapuche está alcanzado, pero no podemos decir que todos los mapuches de Chile son evangélicos. Claro. No. Pero sí podríamos decir, casi sin temor a dudas, que prácticamente cualquier mapuche ha escuchado de Cristo. Yo al menos creo que sí. Lo ha escuchado. Probablemente hay muchos que no saben leer, pero sí ha escuchado de Cristo en la radio. Tantos mecanismos por los cuales se puede escuchar de Cristo. ¿Ya? Entonces, los requisitos para que una etnia se considere alcanzada es que esta etnia o grupo étnico tenga al menos un trozo de la palabra de Dios en su propio idioma. ¿Ya? Ese es un requisito, puede parecer fácil. Un trozo, ni siquiera la palabra entera. Fíjese que aquí tenemos la Biblia entera. Ese es como el mayor regalo que puede tener un grupo étnico. La Biblia entera. Ahora yo le pregunto en español, ¿cuántas versiones bíblicas tenemos? Yo creo que 20 mínimo. Y puede que todos los años está saliendo una versión nueva. Que ahora para los jóvenes, para los niños, para las mujeres, para la mujer empoderada, no sé si esa habrá salido ya. Pero hay de todo. ¿Ya? Y el requisito para que se considere casado entonces es que al menos tenga un trozo bíblico en su propia lengua. ¿Qué creen ustedes? ¿Existe trozo bíblico de la Biblia para el Mapudungún? Sí. ¿Sabe qué? Es una historia tan hermosa que el Nuevo Testamento en Mapudungún se terminó hace menos de 10 años atrás. ¿Y sabe que tuvo que venir un equipo de Norteamérica a hacer ese trabajo? ¿Me creerá usted eso? Del norte del mundo, cuando deberíamos haberlo hecho nosotros. Y muchos de nuestros padres quizás son hablantes o conocedores de la lengua. Y tuvieron que venir, hay algunos hermanos que nos gusta que le digamos gringos, pero para que no entendamos, tuvieron que venir unos gringos a darse el trabajo, fíjese, un trabajo que demoró alrededor de 30 años. Porque usted se imaginará, para traducir algo no es llegar, yo transcribo lo del español y lo paso al Mapudungún. Ahora tenemos hasta el Google Translator, el traductor de Google para hacerlo, pero no funciona. Hay que adaptar cada palabra, cada concepto a la cultura. Una palabra no puede ser traducida literalmente a otro contexto. Una vez un hermano nos decía, fíjese, ¿cómo usted le explicaría la última cena de Cristo a un pueblo africano? ¿Cuáles eran los componentes de la cena de Cristo? ¿A qué se acuerda? ¿Qué cenaron esa noche? A ver. Pan sin levadura. Pan sin levadura y vino. Para la cultura chilena, ¿el pan sin levadura? Sí, yo conozco el pan. Pero incluso no alcanzamos a entender lo que significa pan sin levadura. Porque ¿quién come pan sin levadura? En la Santa Cena. Ustedes. Pero ahí en Temuco no... No es muy habitual. Ya, y el vino es algo normal en nuestra cultura. Pero ¿cómo explican la cena de Cristo a una cultura donde no conocen ni el pan, no conocen la levadura, aunque haya sido pan sin levadura, pero no conocen la levadura, y menos conocen que exprimiendo uva fermentada se transforma en vino y ese vino es bebestible? ¿Cómo le explican a una cultura que no conoce a ninguna de esas cosas? ¿Cómo traducen ese texto bíblico? ¿Usted cree que será llegar y transcribir? No. Entonces, el pueblo mapuche se considera alcanzado porque tiene el Nuevo Testamento completo. El Rapanui también. Creo que hace menos de 2 años se terminó el proyecto del Nuevo Testamento en Rapanui. Y en Aymara me da la impresión que no existe ni el antiguo ni el nuevo, pero sí existen trozos. ¿Ya? Y también se considera poder alcanzado cuando hay al menos una versión, no sé si ustedes han escuchado que existe una película que se llama Jesús. Sí, Hay una película que se llama Jesús, que ustedes la pueden buscar en internet para que esté más interesado. La página se llama Jesus, está en inglés, Jesus Film, de película Jesús. Y ustedes se pueden meter a esa página, jesusfilm.org, y van a descargar, van a ver que existe como en 300 o más idiomas. Yo una vez, por de puro copuchento, empecé a buscar y sabe que existen en idiomas inimaginables. Yo la descargué como en 4. La descargué en Swahili de Kenia,
la descargué en Mapudungún, la descargué en Quechua, lo de Guaraní, lo descargué en Guaraní en Vía también, y en otro que no me acuerdo. Porque son herramientas para evangelizar a alguien que no tiene la palabra. Y se llega con la palabra a esas culturas. Y teniendo estos componentes se considera una etnia alcanzada. ¿Avancemos? El plan de Dios para el mundo. Dios creó el mundo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Génesis 1:1. El plan de Dios era que algún día todo el mundo sea lleno de su gloria. Dios coloca y llama al hombre como administrador de su creación. No sé si usted sabía, pero toda la palabra gira en torno a la salvación. Muchas veces alguien podría decir, ¿qué tiene que ver la salvación? En Génesis. En Génesis habla del origen del mundo, del origen del pueblo de Israel. ¿Dónde está la salvación ahí? ¿Saben que en Génesis está lo que algunos dicen el protoevangelio? El primer mensaje evangelizador. Los más estudiosos deben saber dónde está, Pastor Moisés. El Pastor Víctor. Génesis 3.15. ¿Qué dice Génesis 3.15? Si alguien lo puede leer, por favor. Pondré enemistad entre Ti. simiente y la Sí. simiente de la mujer. ¿Sí? Ella te dirá la cabeza y tú le dirás el calcañar. Sí. El contexto era que ahí la serpiente astuta se acababa de, a través de la mujer, engañar al hombre. ¿Cierto? ¿Usted sabe eso? La palabra mía lo dice. Que a través de la mujer entró el pecado. ¿Sí? Y sabe que en ese contexto Dios maldice a la serpiente. Dice, pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer. ¿Cierto? Pero los eruditos extrapolan eso y dicen, pondré enemistad entre el enemigo, el diablo, y la mujer que viene a ser la iglesia, o Cristo. ¿Ya? Pero sabe que ellos van a pelear. Pero dice que el diablo solamente le va a ir aquí en el talón, en el calcañar, pero la mujer que tiene más poder que la iglesia, que es Cristo, ¿y dónde le va a ir? En la cabeza. Entonces el golpe de la cabeza es un golpe mortal. Entonces el primer mensaje evangelizador o la figura de Cristo ahí en Génesis. Entonces si uno se da cuenta, Cristo está en toda la palabra, no solamente en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos minutos me quedan? El plan de Dios para el mundo, oposición del plan de Dios. Ya. Satanás trata de robar la autoridad para sí y engaña a Adán y Eva. ¿Cierto? Lo que estábamos viendo recién. La caída del hombre involucra la caída de la creación. Dios revela inicialmente su plan de salvación, lo que acabamos de ver. El protoevangelio en 3.15. Dios empieza de nuevo con Noé y su familia, Génesis 6. Otra revolución del hombre en contra de Dios, Génesis 11. Respuesta de Dios, la confusión de lenguas. ¿Alguien se acuerda? Ese texto tiene mucho sentido en el ámbito misionero. ¿Alguien se acuerda qué pasó en la confusión de lenguas? La Torre de Babel. La Torre de Babel. Antes de la Torre de Babel, ¿qué pasaba? Toda la humanidad tenía Una sola lengua. una lengua universal, una única lengua. Y los hombres tan inteligentes, astutos para algunas cosas y para otras cosas no tanto, quisieron ser igual a Dios en algún sentido y quisieron llegar a su presencia y construyeron una torre. Y Dios vio que la única manera de que se descoordinaran, que no pudieran seguir con su plan, les dio multitud de lenguas. Y no pudieron seguir comunicándose. Pero ¿sabe qué? En ese momento uno podría decir como que el mundo se comenzó a dispersar, ¿cierto? Bueno, hay otros que también dicen que el origen étnico comenzó con los hijos de Noé. ¿Alguien se acuerda de los nombres de los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Si usted se fija, Sem viene todo el origen del pueblo judío. Por eso algunos le dicen semita, ¿cierto? Sí. Cam, si mal no recuerdo, bueno, mejor no lo voy a decir porque voy a estar mintiendo, pero uno de esas raíces es todo lo que es el pueblo africano. Y sabe que uno de esos, en la historia bíblica de Noé, dice que en el fondo descubrió la desnudez de su padre y a causa de eso Noé lo maldice y dice, tú vas a ser desde ahora y para siempre siervo de tus otros dos hermanos. Y sabe que de esa raíz, de ese hijo maldito, entre comillas, que iba a ser siervo de sus dos hermanos, viene la raíz del pueblo africano. Y entonces, muchas veces alguien dice, la Biblia son invenciones de hombre y todo, pero está demostrado con evidencia científica que efectivamente la raíz
de ese hombre, de ese hijo maldito, es la raíz del pueblo africano. Y uno dice, ¿por qué el país, o el continente, perdón, africano es como tan, pareciera que está maldecido, no prospera? Y siempre, desde la historia conocida hasta la actualidad, parece que África es lo más desvalido económicamente, socialmente, en cultura, salud, en todo, y parecen ser, y de hecho en la antigüedad así fue, vinieron de esclavos. Acá mismo en América llegaron de esclavos. De hecho, por eso en Brasil hay tanta raza negra mezclada. Porque mucho africano fue siervo, fue, ¿cierto? Súbdito, esclavo en Brasil, en Centroamérica, en Sudamérica no tanto. Pero se cumple una vez más la palabra. Otra estrategia de Dios del mismo plan, Génesis 12:1. Los primeros 11 capítulos de la Biblia hablan de todo el mundo como de un pueblo o etnia con un solo idioma. ¿Se acuerdan? Posterior de eso viene la confusión de las lenguas, ¿sí, Babel? Ahora Dios elige un pueblo, por lo cual quiere presentar su gloria y majestad a todo el mundo. Dios no ha olvidado a los otros pueblos. La bendición por Abraham, el elegido, es la estrategia de Dios. Por la desobediencia de Israel, pierde voz y voto y es inútil para el plan en el momento. Profecías que hablan de la semilla o familia de Abraham pueden aplicarse a Israel, a Jesús o a la iglesia de Jesucristo. ¿Alguien sabe la importancia de Abraham? ¿Abraham quién fue? El padre de la fe, ¿cierto? Pero ¿sabe que Abraham, actualmente, lo que ya hablamos de eso en la iglesia, es considerado el padre de 3 grandes religiones que están vigentes hoy en día? ¿Alguien sabe cuáles son esas 3 grandes religiones? Musulmana, judía y nosotros mismos. Nosotros mismos en la escuela bíblica que cantamos, Padre Abraham, tuvo muchos hijos, estamos diciendo que es nuestro padre. ¿Sabe que para estas 3 religiones Abraham es el padre? Y sabe que hay muchos que dicen, usemos eso para alcanzar a los musulmanes. Quizá no entremos hablándole de Jesucristo porque no lo van a entender. Van a decir, pero si Jesucristo era un profeta más. Háblele de Abraham. Y con Abraham después le da ahí por detrás. Y si quiere llegar a un judío, lo mismo. Jesús el hombre para todos los pueblos. Ese era el plan de nuestro Padre Dios. Que a todo esto el otro día aprendimos que muchas veces nosotros decimos Dios o como nombre propio Jehová. Pero el otro día un ex sacerdote colombiano católico nos enseñaba que en estricto rigor el nombre Jehová está mal. Puede haber una discrepancia ahí porque aquí está todo lo que tiene que ver con la traducción. ¿Sí? Eso es la gran raíz de muchas confusiones de repente. ¿Usted piensa que la Reina Valera es fiel al original en un 100%? ¿Sabe que no hay ninguna versión española que sea, de hecho, ninguna traducción que sea 100% apegada al original? Siempre van a haber lugares de interpretaciones. Por lo tanto, nosotros no podemos, claro, podemos leer la palabra, pero por lo mismo muchas veces a nosotros se nos dice, y nosotros obviamos eso, que nos dicen, cuando usted lea la palabra, ore, para que el Señor le revele también a través de la lectura. Porque la palabra es un instrumento para llegar al Padre, pero no es por sí sola algo. No sé si usted sabía que hay mucha gente en el mundo que lee la Biblia, pero la lee como un libro. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un cristiano que lee la Biblia y un mundano, entre comillas, que lee la Biblia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos revela algo. Por ahí alguien dice, yo leo la palabra, que es la inspiración, ¿cierto?, de Dios, y el Señor me puede tener una palabra específica para mí, una rema de Dios, a través de su palabra. Seguramente Salfate va a leer esta Biblia y nunca va a tener una rema de Dios, porque él lo lee con otro interés. Él no está pidiendo que el Señor le dé su gracia para la lectura, él está buscando conocimiento. ¿Y sabe qué? Yo le puedo decir que Salfate sabe más del Apocalipsis que todos nosotros juntos. Desafío para la casa. Jesús era el cumplimiento del plan de salvación, Génesis 3:15. Jesús fue enviado para cumplir con una misión, Juan 3:16. ¿Quién no se sabe Juan 3:16? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Súper conocida, ¿cierto? Juan 3:16. Jesús tenía también una misión para los gentiles, Isaías 42:1. Nuestro Dios es un Dios de misiones. ¿Por qué podrá decir usted un Dios de misiones? Dios el Padre dio a su Hijo para salvar al mundo, lo que acabamos de leer. Jesús el Hijo de Dios dejó su gloria y vino a ser como un siervo y entregó su vida por los hombres. ¿Sabe que aquí hay algo importante? Jesús no solamente vino al pueblo judío. De hecho, la Biblia dice que Él vino a los suyos, su raza, ¿cierto?, su cultura, su religión, y ellos mismos no lo recibieron.
De hecho, la palabra de ahí, de hecho, viene este como refrán que inventó alguien por ahí, que dice que nadie es profeta en su tierra. ¿Sabe en quién se cumplió por primera vez? En Cristo. Porque la palabra relata que Cristo hizo sanidades, milagros en todo Israel. Y sabe que hubo un solo lugar donde la Biblia dice que no hizo o no pudo hacer casi ningún milagro, sanidad. ¿Dónde cree que no ocurrió eso? ¿De dónde era Jesús originario? De Nazaret. No recuerdo el pasaje específico, pero la Biblia dice que la gente de Nazaret decía, oye, este no es el hijo del carpintero, que va a tener poder para hacer cosas. Y sabe que por la incredulidad de la gente, sus vecinos, quizás hasta parientes, por la incredulidad de ellos, Jesús no hizo milagros en ese lugar. Entonces, para que haya milagros, para que ocurran cosas, no basta, aquí puede estar Gigi Ávila y ungirle a usted. Puede estar el mismo Jesucristo. Pero si yo no creo, ¿podrá ocurrir un milagro? Dios el Padre dio a su Hijo para salvar el mundo. Jesús el Hijo de Dios dejó su gloria y vino como siempre y entregó su vida para los hombres. El Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia para que lleve y proclame el Evangelio con poder a todo el mundo. Hechos 1.8. ¿Qué dices? Hechos 1.8. Por ahí está el esquema incluso. Es como un círculo. ¿Lo tienen en su cuadernito? Hay un círculo. Por ahí. Dice que la comisión fue: y me seréis testigos. ¿Dónde primero? Jerusalén. Después en toda Judea. Luego Samaria y luego el último en la tierra. El otro día cuando estuvimos aquí en la iglesia solo hicimos como la analogía. Es como que Jesús me hubiera dicho: Checho, Sergio, yo quiero que tú me seas testigo aquí en Poyoico, ¿ya? Luego en Osorno, luego en toda la región de los lagos, Chile, y luego en todo el mundo. Pero ¿sabe que muchas veces no hemos sabido leer bien entre líneas? Porque hay muchos de nosotros que, digamos, no por culpa nuestra, porque no hemos podido interpretar correctamente o aplicar correctamente, hemos creído que primero tengo que terminar en Poyoico. Cuando termine de evangelizar todo Poyoico, me voy a Osorno. Cuando termine todo Osorno, me voy a todo el resto de la región de los lagos. Cuando termine toda la región, me voy al resto de Chile. Y cuando termine de evangelizar todo Chile, me voy al resto del mundo. Yo, sinceramente, Sergio, ¿tú serías capaz de cumplir con ese mandato? Yo creo que con suerte no has evangelizado aquí a tus vecinos. Bueno, no sé. Ya, pero por ejemplo, si tú leyeras ese mensaje, ¿tú te sientes capaz de cumplir a cabalidad ese mandato? Mira, Jesús te está diciendo: Poyoico, Osorno, los lagos, Chile y todo el mundo. Tú solo no lo puedes hacer. Capaz que nunca termines ni con Poyoico. ¿Ya? ¿No todos nosotros juntos alcanzaríamos a hacer esa gran comisión? Sinceramente, es imposible. ¿Cuál es la única manera de que esa gran comisión se cumpla? Distribuirnos la pega. Distribuirnos la pega, obviamente. Mientras el Checho está en Poyoico, que ojalá que le está haciendo, vamos a preguntar a tus vecinos. Mientras el Checho está haciendo la pega en Poyoico, hay otro al mismo tiempo. Mientras nosotros estamos aquí, hay otro hermano a esta misma hora, en esta misma ciudad, digamos, está evangelizando Osorno. Otro hermano en el mismo momento, en el mismo lugar, está evangelizando en el otro lugar de la región de los lagos. En esta misma hora hay otro repartido en un lugar recóndito de Chile. Y en este mismo momento hay otro repartido en algún lugar recóndito del mundo. Esa es la única manera de que la gran comisión se cumpla. No significa que yo, Alexis, que la Camila, que el Jonathan, que la hermana Pati o que el Nico, ¿quién sabe aquí el Nico está escuchando aquí? Y en 10 años más va a andar en alguno de estos países. Nico, ¿te gustaría ir a alguno de estos países? El Nico dijo que sí. ¿Y si lo mandamos a Corea del Norte? No, que vaya a un país más fácil primero. Donde Dios quiera. Amén. Pero ¿sabe qué? Tiene que haber un hermano repartido aquí, tiene que haber uno en el mismo momento allá y otro allá. Es la única manera de lograr el objetivo. Pero muchas veces hemos interpretado incorrectamente esto de decir: chuta, yo tengo que evangelizar Poyoico primero. Y es mi pega y no me preocupo de nada más. ¿Sabe qué? Si estamos pensando así, estamos un poquitín errados. Claro, probablemente yo que estoy en Poyoico nunca voy a ir a otro lugar del mundo. Es probable. Por dinero, por lo que sea. Pero si no puedo ir, yo puedo estar haciendo algo. Y ese algo se traduce en múltiples maneras. Ahora vamos a escuchar de los hermanos que van a ir probablemente a otro lugar del mundo. Algunos van a ir a Haití, otros a Tailandia, India, Kenia, no lo sé. Probablemente el hermano de Poyoico no va a ir. Pero sí puede estar orando. Y puede preguntarle al hermano: hermano, ¿usted cuándo va? Yo lo quiero estar llamando, le quiero estar quizás ofrendando, no lo sé.
Voy a estar orando por su familia que se queda. Quizás va a ir solamente su señora y su esposo va a quedar aquí. Ya, yo le voy a mandar una carta familiar, no sé. ¿Mm? Ya. Camila. Plan de Dios para el mundo, las últimas palabras de Jesús. Lo que acabamos de ver. Me seré testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Siguiente. En sus palabras de despedida, Jesús siempre habla de una misión. ¿Cuál es el nombre de nuestra denominación? Misión de la Iglesia del Señor. Y si yo le preguntara a usted, ¿cuál es la misión de la Iglesia del Señor? ¿Sabe que la misión de la Iglesia del Señor está en Hechos 1:8? Tienen que ser testigos. Tienen que ser testigos en todo el mundo. Pero insisto, no significa que todos nosotros vamos a ir por todo el mundo. No. Probablemente algunos nomás. Me desenchufó el hermano, me está boicoteando. ¿Sabe que Hechos 1:8 le da la gran comisión a los apóstoles, cierto? ¿Alguien sabe qué tuvo que pasar para que los apóstoles se movieran? Tuvo que haber persecución. Y alguien por ahí descubrió que es como dar vuelta a los números. En el Hechos 1:8 le da la comisión. ¿Y cuándo comenzó la persecución? En el Hechos 8:1. ¿Y qué pasó previo a Hechos 8:1? ¿Alguien sabe? Búsquelo si tiene duda. Previo a Hechos 8:1 ocurrió la muerte del que se considera primer mártir cristiano, Esteban. La Biblia dice que no bastó con matar a Esteban, sino que a partir de la muerte de Esteban comenzó una gran persecución. ¿Alguien por favor puede leer Hechos 8:1? Búscalo así, con Biblia. 8:1. Hechos 8:1. ¿Alguien lo puede leer? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Amén. ¿Dónde estaban todos? Cómodamente disfrutando del evangelio que Jesús le había dado a ellos. La Biblia dice que estaban todos en Jerusalén tranquilitos. ¿Y qué pasó? Tuvo que morir uno para que salieran de Jerusalén. Y dice que ellos se esparcieron por Judea, Samaria, ¿cierto? Y luego, ¿sabe qué? La Biblia, en particular el libro de Hechos, se centra solamente en 2 apóstoles. ¿Ustedes se acuerdan en qué apóstoles se concentra el libro de Hechos? En Pedro y Pablo. El apóstol a los judíos, que era Pedro en este caso, y el apóstol a los gentiles, que vendría siendo Pablo. ¿Pero cuántos apóstoles eran? 12 más 1 que era Pablo. Sí, 12 más 1 que era Pablo. Sí. Ya, pero independiente de cómo lo interpretemos, ¿no? Hechos se centran en 2 y eran varios más. Entonces nosotros sabemos clarito los viajes de Pablo. Incluso hay algunas Biblias que incluso traen hasta los mapas de los viajes de Pablo. Está clarito lo que hizo. Pero ¿alguien sabe a dónde habrá ido a evangelizar otro apóstol? ¿Dónde anduvieron evangelizando los otros? ¿Sabe que hay algunos historiadores judíos antiguos, que obviamente no están en la Biblia, que dicen que se comenzaron a dispersar? Algunos llegaron hasta España, otros llegaron a África y otros llegaron a Medio Oriente. El hecho de que no esté en la Biblia no significa que no haya ocurrido. Entonces, por la persecución, la palabra se comenzó a cumplir. Muchas veces en el día de hoy nosotros nos estamos preocupando porque se viene la persecución. Claro, yo me preocupo porque me complica, obvio. Pero ¿no será que Cristo nos está viendo muy cómodos y está queriendo romper nuestra comodidad para que nos comencemos a esparcir y a mover? A ser discípulos a todas las naciones. Que se predique en todas las naciones del Evangelio. Consulta, ¿alguien sabe o me puede definir el concepto de nación? Error. Nación no es sinónimo de país. Ejemplo más fácil para nosotros los chilenos. País, Chile. Y yo siempre doy el ejemplo como mío porque yo soy mapuche. Entonces, dentro de Chile existe una nación mapuche. ¿Por qué? Porque el concepto, definición de nación, es un grupo de personas que tienen en común idioma, cultura, costumbres. Bueno, en este caso yo quizás sería un mapuche a medias porque no manejo el idioma mapudungún. Pero sí existen mapuches hablantes del mapudungún. Por lo tanto, coinciden con el concepto nación.
Entonces, dentro de un país pueden haber muchas naciones o grupos étnicos, ¿ya? El plan de Dios para el mundo sigue aquí una gran multitud. ¿Alguien ha escuchado este texto bíblico muy hermoso? Un día va a haber una gran multitud, la cual nadie podrá contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que van a estar delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. No sé si usted logrará imaginar lo que será ese día. Lo más cercano que he visto yo es cuando vamos a conferencias. Pero ahí somos todos chilenos, pues. Somos casi todos igual. Bueno, son muy distintos. Unos más chicos, otros más altos, unos más gordos, unos más flacos. Pero en el fondo somos de la misma etnia, ¿cierto? Pero un día nos vamos a cruzar aquí con un hermano mapuche, con un Rapa Nui, con uno de Corea del Norte, con uno amazónico que ahora están perdiendo sus tierras ahí en Brasil. Nos vamos a cruzar con toda la etnia del mundo. Y vamos a estar juntos ahí, dice, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos delante de la presencia de Jesucristo. Ya, vamos a ir terminando. Evangelismo versus misiones. Evangelismo, ¿qué es lo que es? Algo habíamos adelantado. Buenas nuevas. Buenas nuevas, evangelio. ¿Sí? ¿Qué es lo que es? Sí, dice que está confirmando. Amén. Ya, hermana Camila. Proclamar el mensaje del evangelio dentro de un mismo grupo cultural es una tarea constante y permanente. Consulta, ¿quién de ustedes es evangelista? ¿De acuerdo a la definición? Deberíamos ser, y si no lo estoy haciendo, me tengo que preocupar. Pero de acuerdo a la definición, yo debería ser un evangelista. De hecho, por eso me denominan evangélico. Si no estoy siendo un evangelista, es como que... Y lo mismo, por algo me denominan cristiano. Si no estoy siendo como Cristo, quizá el catálogo de cristiano me queda como medio complejo. Y las misiones es la extensión, mira, fíjese, del mismo mensaje del evangelio, pero no dentro de un mismo grupo cultural. Esa es la diferencia. Está dirigida a otro grupo humano, raza, cultura, pueblo, lengua. Es el alcance del ministerio de cada iglesia local. Esa es la diferencia entre un evangelista y un misionero. En estricto rigor, un misionero es un evangelista. Lleva el evangelio. Lo que hace la diferencia es que la lleva a otra cultura, otra lengua, otra raza, otro pueblo. No la isla. Sí, puede ser una isla también. Por ejemplo, la isla de Rapa Nui es otra cultura. Otro idioma, tienen una propia lengua que es el Rapa Nui. Si alguien va a evangelizar a los Rapa Nui, pero que obviamente habla en Rapa Nui, que no habla en español, ese evangelista podría ser considerado misionero. Siguiente. Un nuevo pueblo en la iglesia comisional, el evangelio para todas las naciones. ¿Es un esquema? Pasémoslo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Avancemos. Ministerio multicultural de Jesús. Ay, déjale ahí un poquito. ¿Usted sabía que Jesucristo también fue misionero? Recordemos el concepto misionero. Alguien que lleva el evangelio a otra raza, otra cultura, otra etnia. Fíjese que aquí eventualmente pudieron haber tenido una misma lengua, pero la mujer samaritana era otra cultura. Por lo tanto, cuando Cristo evangelizó a esa mujer samaritana, ya estaba haciendo misiones. Entrar a explicar la diferencia entre los samaritanos y los israelitas de aquel tiempo es complejo, así que lo vamos a saltar. También le predicó una mujer, fíjese bien, Ciro-Fenicia, otra cultura. Cultura fenicia y Ciro-Fenicia. Le predicó a un romano, otra cultura y otra lengua. ¿Qué lengua hablaba el pueblo israelita de la época de Jesús? Claro, los más antiguos hablaban arameo, pero en estos lugares hablaban hebreo. Y los romanos hablaban latín. Entonces, si yo como hebreo le predico a un latino, a un romano que habla latín, estoy siendo misionero. Jesucristo fue misionero también. Hombre samaritano. ¿Alguien se acuerda de lo que sucedió en la provincia de Gadara? ¿Qué sucedió? El endemoniado gadareno. Yo cuando niño pensaba que era un endemoniado ganadero. Como que tenía ganado, no. Ganadería. No, era de